El día que María Sánchez cumplió 42 años, perdió lo único que le quedaba en el mundo, el techo sobre sus cabezas. Era marzo, ese tipo de marzo en la costa de Galicia, donde el cielo tiene el color del acero oxidado y la lluvia golpea las calles empedradas sin piedad ni descanso. Ella estaba parada en los escalones de la casa familiar, esa vivienda antigua de piedra que había pertenecido a los Sánchez durante 3 generaciones, observando cómo los funcionarios del banco colocaban el último sello en la puerta. El sonido del candado cerrándose no fue violento, fue definitivo. Un clic pequeño y final que significaba el cierre de una cuenta, el fin de una era. Oficialmente eran desahuciados. Oficialmente no tenían nada. La asistente social, una mujer perpetuamente cansada llamada señora Delgado, le entregó una bolsa de plástico negro y un sobre manila. «Feliz cumpleaños, María», dijo con voz plana, como si estuviera leyendo una lista del supermercado. «Aquí está el subsidio final, 300 euros. ¿Y esto?». María señaló el sobre con manos temblorosas. «Es de la notaría del condado, algo que su suegro le dejó». María no había visto a su suegro desde que enviudó hace 6 años, cuando un accidente en la fábrica de conservas le arrebató a su esposo. El anciano murió un año antes, un detalle que siempre pareció un chiste cruel del destino contado al revés. Sostuvo el sobre delgado, el papel ya húmedo por la llovizna persistente. Detrás de ella, a través de la ventana empañada de la sala de espera de servicios sociales, podía ver a sus 4 hijos. Lucas tenía 16 años, Carmen 13, los gemelos Diego y Ana apenas 9. Sus rostros estaban presionados contra el vidrio, sus expresiones espejos perfectos y desgarradores de su propio miedo. No podían despedirse adecuadamente de la casa. Era una regla, nada de demostraciones emocionales prolongadas. Alteraba la rutina del proceso, así que solo se miraron. Las pequeñas manos de Ana estaban planas contra el cristal, y María quería poner las suyas contra ellas, pero ya estaba del otro lado del muro. Ella estaba fuera. Ellos estaban dentro de ese limbo administrativo. Ese único panel de vidrio se sentía como 100 kilómetros de autopista vacía. La bolsa negra era ligera, algunas prendas de ropa, un libro viejo que su esposo solía leerles a los niños, una fotografía enmarcada de los 6 en la feria de Santiago, todos entornando los ojos bajo el sol. Era lo único que tenía que se sentía verdaderamente suyo. 300 euros. Se suponía que era su comienzo, su lanzamiento al mundo. Se sentía como suficiente dinero para morir de hambre lentamente, no suficiente para vivir. María se alejó de la casa sin mirar atrás, porque si miraba atrás, sabía que vería los rostros de sus hijos y no sería capaz de dar otro paso. Simplemente se quedaría allí parada hasta congelarse sobre la acera mojada. La estación de autobuses estaba a 10 cuadras de distancia. El viento cortaba a través de su abrigo delgado. Cada ráfaga se sentía personal, dirigida. Se sentó en un banco de plástico duro dentro del edificio. El aire estaba espeso, con el olor a desinfectante y desesperación. Abrió el sobre manila con dedos entumecidos. Dentro había una carta de un abogado que nunca había oído nombrar, un tal señor Alister Fernández, de un pueblo que no podía pronunciar en algún lugar profundo de las montañas de León. La carta estaba densa con jerga legal, pero María lo descifró pieza por pieza. Su suegro, Tomás Vega, le había dejado algo en su testamento. No era dinero, era una propiedad. Específicamente parcela 7B, un terreno de 1 hectárea sin incorporar. La carta establecía que para reclamar la escritura debía presentarse en persona en su oficina y pagar los impuestos atrasados y la tarifa de transferencia. El total ascendía a 5 euros. 5 euros por 1 hectárea de tierra. Tenía que ser un error o una broma cruel. La tierra no costaba 5 euros. Una barra de pan en el kiosco de la estación costaba casi 5 euros. María leyó la línea nuevamente, sus ojos recorriendo las palabras con incredulidad creciente. Al recibir el pago de 5 euros por atrasos y tasas, la escritura de la parcela 7B será transferida a su nombre.
Había una imagen satelital granulada del terreno adjunta. Era un cuadrado de gris borroso, rodeado de gris más oscuro. Una sola estructura era visible, una forma larga y curva como una barra de pan metálica tirada en medio del bosque. Un barracón Quonset. Había visto fotos de ellos en libros de historia. Edificios semicirculares oxidados de alguna guerra vieja, reutilizados como graneros o talleres. Este parecía abandonado, olvidado, un pedazo de chatarra en un pedazo de tierra sin valor. Tal vez por eso costaba 5 euros. Era una responsabilidad, un problema. Quizás estaba contaminado, quizás estaba al borde de un precipicio. Su primer instinto fue tirar la carta a la basura. Era una distracción. Necesitaba un plan real. Necesitaba trabajo, una habitación, una manera de empezar a ahorrar para mantener a sus hijos juntos. El Estado no se preocupaba por mantener familias unidas cuando la madre no tenía recursos. Estaba sola y ellos estaban en un reloj administrativo. En pocos meses podrían ser separados y enviados a familias de acogida diferentes. El pensamiento era un dolor físico, un apretón en el pecho que dificultaba la respiración. Pero la carta no abandonaba su mente. 5 euros. Era menos de 2 horas de trabajo en un empleo de salario mínimo. Era un riesgo absurdo. Pero ¿cuál era la alternativa? Gastar sus 300 euros en una semana en un hotel mugriento antes de terminar en un albergue. La idea de poseer algo, cualquier cosa, incluso un trozo de tierra con una lata de metal encima, era una semilla diminuta de esperanza que comenzaba a crecer en el suelo árido de su miedo. Era un destino, un lugar a donde ir que no era un refugio municipal. Miró la fotografía de su familia. Su suegro estaba en el fondo, un hombre alto y callado con ojos amables, sosteniendo un algodón de azúcar para Ana. No era un hombre que jugara bromas crueles. Era carpintero, un hombre que construía cosas. Olía a aserrín y tabaco de pipa. Era práctico, meticuloso. Tenía que haber una razón detrás de esto. Su autobús estaba siendo anunciado por el intercomunicador con estática. Iba hacia el sur, hacia la ciudad, hacia los albergues y la rutina anónima y brutal de la que le habían advertido. En otra plataforma, otro autobús esperaba con el motor en marcha. Su letrero de destino iluminado mostraba una serie de nombres de pueblos pequeños, uno de los cuales reconoció del membrete del abogado. Era una elección, una real, la primera elección real que había podido tomar en años, ir hacia el futuro miserable esperado o apostar 5 euros por un fantasma del pasado. María se puso de pie, sus piernas sintiéndose inestables bajo su peso. Caminó hacia la ventanilla de boletos, la bolsa de plástico colgada sobre su hombro. Compró un boleto de ida a un pueblo que nunca había visto para reclamar un pedazo de tierra que probablemente valía menos que el papel en el que estaba impresa la escritura. Era lo más estúpido, lo más imprudente que había hecho en su vida. Fue la mejor decisión que jamás tomaría. El viaje se sintió como un descenso a otro mundo. El autobús traqueteaba saliendo de la órbita gris de la ciudad, pasando centros comerciales esqueléticos, adentrándose en la extensión vacía y ondulante de las montañas. Durante horas observó cómo cambiaba el paisaje. Los árboles se volvían más densos, las colinas más empinadas. Manchas de nieve sucia se aferraban a las sombras, restos tercos de un invierno largo. Los otros pasajeros eran en su mayoría personas mayores, sus rostros grabados con la resignación silenciosa de la vida rural. Nadie le habló. Era solo otra mujer con una bolsa, otro fantasma en el autobús. Se sentía invisible. Y por primera vez no se sentía como un castigo. Se sentía como un escudo protector. Llamó a Lucas desde un teléfono público en una parada de descanso. No se suponía que tuvieran contacto durante los primeros 30 días, otra regla burocrática, pero había guardado el número de un teléfono en el pasillo cerca de su habitación temporal y sabía que él estaría esperando. Su voz sonaba pequeña, un poco temblorosa a través de la línea llena de estática. «Mamá, ¿eres tú?» «Soy yo, cariño. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Dijeron que te habías ido». «Estoy bien. Estoy en un autobús. Voy a algún lugar». Intentó que sonara como un plan,
como una aventura. ¿A dónde? Le contó sobre la carta del abuelo, sobre la tierra, sobre el barracón. Intentó venderle la idea, vendérsela a sí misma. Es nuestro propio lugar, Lucas. Un lugar real. Tiene un edificio y todo. ¿Un edificio como una casa? Algo así, dudó. Es resistente, hecho de metal. Hubo una pausa. Podía escucharlo pensando, tratando de imaginarlo. ¿Tiene techo? Sí, dijo, su voz quebrándose un poco con una risa que no sentía. Es prácticamente todo techo. ¿Está lejos? Sí, está lejos, pero voy a arreglarlo. Voy a convertirlo en un hogar y luego voy a venir por ustedes. Lo prometo. Era una promesa salvaje e imposible, y ambos lo sabían. Ella tenía 42 años, 300 euros y una escritura sin valor. La batalla legal para recuperar la custodia completa era una montaña cuya base ni siquiera podía ver. Pero tenía que decirlo. Él tenía que escucharlo. Los niños tenían que escucharlo. La oficina del abogado estaba en la calle principal de un pueblo que parecía olvidado por los últimos 50 años. Los edificios eran de ladrillo y piedra, sus letreros descoloridos por el sol implacable de veranos pasados. El señor Fernández era un hombre que combinaba con su entorno. Era viejo, con una barba blanca prolijamente recortada y gafas posadas en la punta de su nariz. Su oficina olía a papel antiguo y cera para muebles. La miró por encima de sus lentes, su mirada neutral, indescifrable, casi académica. «Señora Vega», dijo, su voz un susurro seco como hojas muertas. «¿Vino?» «Vine», respondió María, su propia voz sonando delgada y frágil. Colocó un billete arrugado de 5 euros sobre su escritorio de caoba pulida. Él no lo miró. Deslizó una pila gruesa de papeles hacia ella. La escritura de la parcela 7B, según lo estipulado en el testamento de su suegro. «Firme aquí y aquí», señaló con un dedo huesudo. María firmó donde indicó, su mano temblando ligeramente. Su firma parecía el garabato de una niña asustada. «Ahora», dijo, recostándose en su silla de cuero que gimió en protesta. «Hablemos de la realidad de su situación. Su suegro compró ese terreno hace 30 años. Era barato entonces y no vale mucho más ahora. No tiene acceso por carretera, no tiene pozo, no tiene sistema séptico, no tiene electricidad. Es, para todos los efectos prácticos, un pedazo de naturaleza salvaje con un barracón militar excedente decrépito encima». «¿Por qué me lo dejó a mí?», María preguntó, su voz apenas un susurro. «Su suegro era un hombre sentimental, señora Vega», dijo el señor Fernández. «También era muy reservado. Nunca me dijo sus intenciones específicas. Solo dejó muy claro que en su cumpleaños número 42, después de la muerte de su hijo, la propiedad debía ser ofrecida a usted y solo a usted por la suma de los impuestos pendientes. Si rechazaba, sería absorbida por el Estado». Hizo una pausa, mirándola intensamente. «Sin embargo, hay otra opción. Recibí una consulta sobre la propiedad la semana pasada. Un desarrollador, parte de una LLC más grande, está comprando terrenos en esa área. Están preparados para ofrecerle 5.000 euros por ella tal como está». Su respiración se detuvo. 5.000 euros. Era una fortuna. Era un comienzo real. Era un depósito de seguridad para un apartamento. Era el adelanto de un abogado para comenzar la lucha por sus hijos. Era la elección inteligente, la elección lógica, la elección cuerda. Resolvería todos sus problemas inmediatos. Pero luego pensó en su suegro, un hombre que construía cosas, un hombre que no hacía cosas sin razón. Y pensó en la promesa que le había hecho a Lucas: «Voy a convertirlo en un hogar». Una habitación de motel no era un hogar. «Han estado comprando muchas de las parcelas viejas», continuó el señor Fernández, su tono sin revelar nada. «Están planeando un resort, creo, un campo de golf. Han sido muy persistentes». La forma en que dijo persistentes hizo que sonara como una amenaza apenas velada. 5.000 euros era su oferta inicial. Era lo que pensaban que una madre desesperada aceptaría de inmediato. Era un insulto disfrazado de oportunidad. «No voy a vender», dijo María.
Las palabras salieron antes de que hubiera formado completamente el pensamiento. Se sintieron sólidas, reales, verdaderas. El señor Fernández levantó una ceja, un destello de algo en sus ojos viejos. ¿Sorpresa? ¿Respeto? ¿Está segura, señora? 5.000 euros podrían darle un comienzo considerable. Estoy segura, dijo, su voz más fuerte esta vez. Es mío, quiero verlo. Él asintió lentamente, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Muy bien, a su suegro le habría gustado eso. Deslizó una llave de hierro grande y antigua a través del escritorio. Era pesada, ornamentada y cubierta con una fina capa de óxido. Esto es para el candado del barracón. Lo dejó conmigo hace todos esos años. Luego le dio un mapa dibujado a mano en un pedazo de papel amarillento. Las instrucciones eran simples. Seguir la carretera del condado durante 5 kilómetros, girar en un camino de tierra llamado Camino del Viejo Molino y caminar hasta que desapareciera. La propiedad estaba a otro kilómetro de caminata a través del bosque desde allí. Buena suerte, señora Vega, dijo poniéndose de pie para estrechar su mano. Su agarre era sorprendentemente firme. Tengo la sensación de que va a necesitarla. La caminata fue más larga de lo que esperaba. El sol se estaba poniendo bajo, proyectando sombras largas y distorsionadas a través de los árboles. El camino del viejo molino era más una sugerencia que un camino real. 2 surcos embarrados desapareciendo en un matorral de pinos y arces de ramas desnudas. Su bolsa de plástico se sentía más pesada con cada paso. El aire se volvía más frío, el silencio más profundo. El único sonido era el crujido de sus zapatos sobre el suelo congelado y el latido frenético de su propio corazón. Estaba aterrorizada. Estaba completa, totalmente sola, pero también estaba caminando hacia algo que era suyo. El pensamiento era una pequeña brasa cálida en el centro de su pecho. Siguió el mapa, contando sus pasos hasta que llegó a una línea de viejos muros de piedra desmoronados, el tipo que los agricultores solían construir para marcar sus tierras. Según el mapa, esto era su tierra. Empujó a través de una maraña de arbustos espinosos y allí estaba, el barracón Quonset. Era más grande de lo que había imaginado y en peor estado. Se acuclillaba en un pequeño claro, una gran bestia gris corrugada. El óxido florecía en manchas naranjas furiosas por toda su superficie curva, como una enfermedad de la piel. Las 2 puertas enormes en el frente estaban abolladas y marcadas. Malezas y pequeños árboles crecían justo hasta sus bordes, tratando de reclamarlo para el bosque. No parecía resistente, parecía derrotado, abandonado. Su corazón se hundió. Esto no era un hogar, era una tumba oxidada. Caminó alrededor de él, el suelo blando y esponjoso bajo sus pies. Algunas ventanas pequeñas y mugrientas estaban colocadas en lo alto de los lados, demasiado altas para ver a través de ellas. En la parte trasera, una chimenea sobresalía torcida hacia el cielo. Era un desastre, un pedazo de chatarra inútil. La oferta de 5.000 euros resonó en su mente como una tentación persistente. Todavía podía retroceder. Podía caminar de regreso al pueblo, encontrar un teléfono y llamar al abogado. Podía tomar el dinero y huir. Nadie la culparía. Pero tenía la llave, la pesada llave oxidada. Se sentía como una responsabilidad en su bolsillo, como un pacto no escrito. Fue a las puertas delanteras. Una cadena gruesa y oxidada estaba envuelta alrededor de 2 manijas, sostenidas juntas por un candado masivo que parecía tan viejo como el propio barracón. Era del mismo color que el óxido en las paredes. Deslizó la llave dentro, raspó, se resistió con terquedad. Por un momento pensó que era la incorrecta, que todo esto era una última broma cósmica cruel. Puso su hombro en ella, girando con toda su fuerza. Hubo un chirrido fuerte y protestante de metal contra metal, y luego un clic sólido y satisfactorio. El candado se abrió. La cadena cayó con un estruendo pesado. Tomó todo su peso para abrir una de las enormes puertas. Gimió sobre sus bisagras, el sonido resonando en el bosque silencioso. Miró adentro. El interior era vasto y oscuro, una caverna de sombras profundas.
Un solo rayo de luz polvorienta de la tarde se filtraba a través de una grieta en el techo, iluminando un universo de motas de polvo arremolinándose. El aire estaba espeso y mohoso, el olor a tierra húmeda, óxido y tiempo atrapado. Estaba vacío, o casi vacío. En el centro del enorme espacio curvo, sentada directamente en ese único rayo de luz, había una pequeña caja de madera. Simplemente estaba allí sentada, esperando. Parecía deliberada, colocada con propósito. Su miedo dio paso a una poderosa curiosidad punzante. Dejó su bolsa junto a la puerta y caminó hacia ella, sus pasos resonando en el espacio masivo. El piso era de hormigón vertido, agrietado y desigual. La caja era vieja, hecha de madera oscura y desgastada con asas de cuerda a los lados. No tenía tapa. Miró adentro. Estaba llena de viejos frascos de vidrio, del tipo que la gente usaba para hacer conservas. Estaban empacados en paja, cada uno sellado con una tapa de cera. Al principio pensó que era comida, conservas, su suegro, un hombre práctico, dejándole comida. Pero cuando levantó uno de los frascos, era demasiado pesado, y el contenido no eran duraznos ni frijoles. El frasco estaba lleno de fajos de efectivo, enrollados apretadamente. Eran billetes viejos, sostenidos juntos con bandas elásticas desmoronándose. María se quedó mirándolo, su mente negándose a procesar lo que estaba viendo. Recogió otro frasco y otro. Todos eran iguales, cada uno empacado con dinero en efectivo. Se sentó pesadamente en el piso de hormigón frío, sus piernas de repente débiles. Sacó uno de los fajos. La banda elástica se rompió y una cascada de billetes de 20 euros se derramó en su regazo. Eran suaves, gastados, reales. Los contó con dedos temblorosos. 1000 euros en un fajo. Había al menos 20 fajos en ese frasco, y había al menos una docena de frascos en la caja. Esto no era un comienzo. Esto era una vida diferente, un futuro diferente. Esto era el futuro de sus hijos, su salvación. Comenzó a reír. Un sonido extraño y ahogado que resonó en las paredes metálicas curvas. Luego la risa se convirtió en otra cosa, un sollozo profundo y desgarrador. Lloró por todo, por los años de lucha, por la soledad fría de las últimas 24 horas, por el terror y la desesperación. Lloró por su esposo muerto, y lloró por el hombre callado y práctico que había construido esta extraña arca oxidada para ella, un bote salvavidas secreto en medio del bosque. No solo le había dejado un pedazo de tierra, le había dejado una oportunidad real. Pero mientras estaba sentada allí, rodeada de una fortuna que no podía comprender, vio algo más en el fondo de la caja, escondido debajo de la última capa de paja. Era un diario grueso encuadernado en cuero, y en la portada, en pan de oro descolorido, estaba el nombre de su suegro, Tomás Vega. Lo abrió con manos temblorosas. La primera página no era una entrada de diario, era una carta. La letra era ordenada, precisa. La escritura de un hombre que trabajaba con sus manos. Estaba dirigida a ella. María, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que cumpliste 42 años. Significa que fuiste lo suficientemente fuerte para llegar hasta aquí. Y significa que no aceptaste el dinero fácil. Sabía que no lo harías. Tienes el corazón de mi hijo, pero tienes mi terquedad. Esa es una buena combinación. Leer sus palabras se sintió como escuchar su voz, un eco débil a través de los años. Este lugar probablemente no parece gran cosa. El dinero es para ti y los niños. Es todo lo que ahorré. Vendí la casa después de que tu abuela falleció y viví barato. Quería que todos tuvieran una base, algo que el mundo no pudiera quitarles. Pero el dinero es lo menos importante que te dejo. Lo más importante es esta tierra, este barracón. Este es tu hogar si eliges convertirlo en uno. La carta continuaba. Explicaba que había comprado la tierra barata debido a su falta de acceso y servicios públicos. Pero vio algo que otros no vieron. Escribió sobre los desarrolladores, incluso en aquel entonces, husmeando alrededor, tratando de consolidar las parcelas para un gran proyecto. Sabía que volverían. Piensan que esta tierra está vacía, escribió. Están equivocados.
No dejes que te intimiden, hija, lo intentarán. Te ofrecerán dinero que suena como un reino, pero lo que tienes aquí es más valioso que su resort. Solo tienes que encontrarlo. La última línea estaba subrayada 2 veces. Los cimientos son la clave. Todo comienza con los cimientos. María miró alrededor del piso de hormigón agrietado. Los cimientos. ¿Qué quiso decir? El dinero era abrumador, pero la carta, el misterio, era lo que realmente la capturó. Esto no era solo una limosna, era una tarea, un rompecabezas dejado para ella por un hombre que apenas conocía, pero que claramente la había conocido y amado muy bien. Pasó su primera noche en el barracón Quonset. No tenía saco de dormir, solo su abrigo delgado y la ropa que llevaba puesta. Encontró una pila de lonas viejas y mohosas en una esquina e hizo una cama improvisada. No tocó el dinero de nuevo. Volvió a poner los frascos en la caja y la deslizó a una esquina oscura, cubriéndola con una lona. Se sentía peligroso, como un secreto que podría quemar todo el lugar. El frío era profundo. Se filtraba desde el hormigón y bajaba desde el techo metálico. Cada ráfaga de viento afuera sonaba como un gigante tratando de arrancar el techo. Yacía allí en la oscuridad, escuchando los sonidos del bosque, el ulular de un búho, el susurro de alguna criatura pequeña en las hojas. Estaba aterrorizada, pero era un tipo diferente de miedo del que había conocido. No era el miedo a un acreedor del banco o a las reglas arbitrarias de un asistente social. Era un miedo elemental, el miedo de ser una cosa pequeña y cálida en un vasto desierto frío. Y de una manera extraña, se sentía más limpio, más honesto. A la mañana siguiente, se despertó rígida y congelada pero viva. El sol entraba a raudales por la grieta en el techo y el barracón estaba lleno de una luz pálida y esperanzadora. Tenía trabajo por hacer. Su primera prioridad era la supervivencia inmediata. Necesitaba comida, agua y calor. Tomó 100 euros de uno de los frascos. El acto se sintió como una traición y una necesidad al mismo tiempo, y caminó de regreso al pueblo. El pueblo se veía diferente a la luz del día, menos olvidado, más paciente. Fue a la ferretería, un lugar que olía a metal y madera aceitada. Un hombre viejo con un rostro amigable y curtido la observó mientras deambulaba por los pasillos, completamente perdida. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo, señora?, preguntó. Necesito muchas cosas, admitió. Le contó una verdad a medias, que estaba acampando durante un tiempo, arreglando un lugar viejo. No mencionó la herencia ni el dinero. Él asintió sin presionar por detalles. La gente en pueblos pequeños estaba aprendiendo, tenía una forma de respetar la privacidad. La ayudó a elegir lo esencial, un hacha buena, una sierra de arco, una lona resistente para reparar el techo, cubos para llevar agua, una estufa de campamento de propano y un saco de dormir cálido. Su nombre era Jorge y le dio un descuento, diciéndole que lo considerara un regalo de bienvenida al vecindario. Compró comestibles en el pequeño mercado, sopa enlatada, pan, mantequilla de maní, café, cosas simples que se sentían como lujos. La caminata de regreso al barracón, cargada con suministros, fue brutal, pero cada paso se sentía con propósito. Estaba construyendo algo. Estaba comenzando. Las siguientes semanas fueron un torbellino de trabajo físico duro. Reparó el agujero en el techo con la lona, un trabajo precario que implicaba escalar el techo curvo con una cuerda. Despejó las malezas y los árboles de alrededor del barracón. Encontró un pequeño arroyo claro a unos 400 metros de distancia y acarreó agua de regreso en los cubos que Jorge le había vendido. Aprendió a cortar leña. Sus manos rápidamente se volvieron callosas y ampolladas. Encontró una vieja estufa de leña en la parte trasera del barracón, oxidada, pero intacta. Pasó 2 días limpiándola, puliéndola y pasando un tubo nuevo por el viejo agujero de la chimenea. La primera noche que encendió un fuego en ella, el calor que se extendió por el vasto espacio se sintió como un milagro. Empujó hacia atrás la humedad, el frío, la oscuridad. Hizo que el barracón se sintiera menos como una lata de metal
y más como un refugio. Hablaba con Lucas cada pocos días desde el teléfono público en el pueblo. Le contaba sobre el trabajo, sobre la estufa, sobre el bosque. No les contó sobre el dinero. Era demasiado grande, demasiado peligroso un secreto para hablar por una línea telefónica, pero él podía escuchar el cambio en su voz. «Suenas diferente, mamá», dijo una noche. «¿Cómo?» «No sé. Mayor, menos asustada». «Estoy asustada», le dijo honestamente, «pero ahora es un miedo bueno». La carta de los desarrolladores llegó un mes después de que llegó. Fue entregada a la oficina del señor Fernández, quien la llamó al pueblo. Estaba en papel grueso y cremoso, con un logo en relieve de un pico de montaña estilizado. La compañía se llamaba Fincas Cumbre Verde. Su oferta ahora era de 25.000 euros. «Se están poniendo serios», dijo el señor Fernández, observando su rostro mientras leía. «Mencionan en la carta que si rechazas, están preparados para solicitar al condado que confisque la tierra bajo dominio eminente para acceso a servicios públicos, alegando que tu estructura no mejorada constituye una plaga». Era una amenaza envuelta en lenguaje legal. Estaban tratando de intimidarla. La vieja María, la mujer en los escalones de la casa embargada, habría estado aterrorizada. Habría tomado el dinero y huido. Pero la mujer que había pasado un mes acarreando agua y cortando leña, la mujer que tenía una estufa cálida y un techo que no goteaba, en su mayoría, era diferente. «¿Qué quiso decir mi suegro?», preguntó, empujando la carta a un lado. Escribió que los cimientos eran la clave. El señor Fernández se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «No lo sé con certeza. Tomás era, como dije, un hombre reservado, pero sé que era un maestro carpintero y albañil antes de eso. Trabajó en muchos de los proyectos de presas viejas en esta región. Conocía la geología. Sabía cómo leer la tierra. Si dijo que los cimientos eran importantes, lo decía literalmente». María volvió al barracón con ese pensamiento zumbando en su cabeza. Los cimientos, el piso de hormigón vertido. Estaba agrietado y desigual en lugares, pero en su mayoría era solo una gran losa gris. Pasó el siguiente día de rodillas, examinando cada centímetro de él. Barrió el polvo y la suciedad, pasando sus manos sobre la superficie áspera. En la esquina trasera, parcialmente oculta por la estufa de leña que había instalado, lo encontró. No era una grieta, era una línea perfectamente recta y deliberada cortada en el hormigón, formando un cuadrado grande de aproximadamente 1,5 metros por 1,5 metros. Era una costura, una trampilla. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Pasó una hora tratando de encontrar una manera de levantarla. No había manijas ni anillos, estaba perfectamente al ras. Finalmente se dio cuenta de que era un sistema de contrapeso. Tenía que presionar fuerte en un borde. Usó un pedazo largo de madera como palanca. Con un gemido bajo de piedra rechinando, la losa masiva de hormigón se inclinó hacia arriba, revelando un agujero cuadrado oscuro en los cimientos. Una escalera hecha de barras de acero conducía hacia la negrura. El aire que subía olía a piedra fría y tierra profunda. Era un sótano, una habitación oculta. Agarró una linterna y descendió. El sótano era pequeño y seco, las paredes hechas de piedra de campo expertamente encajada, el trabajo de su suegro. Estaba claro que él había construido esto, y en el centro del sótano, sobre un pedestal de piedra, había una caja fuerte de metal pesada. Junto a ella había otra carta sellada en un frasco de vidrio para protegerla de la humedad. María abrió el frasco y desdobló el papel con manos temblorosas. «María», leía la carta, «si encontraste esto estabas prestando atención. Buen trabajo. Construí este barracón por una razón, no solo para esconder el dinero, no solo para darte un techo. Lo construí en este lugar exacto por lo que hay debajo de él». Sus ojos escanearon la página, su respiración contenida en el pecho. «Cuando era joven trabajé en un equipo de estudio geológico para el Estado. Mapeamos toda esta región. La mayor parte es esquisto y granito, sin valor. Pero hay una veta de algo más que corre bajo esta cresta, un acuífero profundo, algo de la agua de manantial más pura del Estado. El estudio fue enterrado,
clasificado por el Estado para prevenir una fiebre del agua. Nunca olvidé la ubicación. Esta tierra se asienta directamente sobre el depósito principal. Los derechos del agua para esta parcela nunca fueron separados de la escritura, porque nadie nunca supo que el agua estaba allí. No solo posees una hectárea de tierra, hija, posees el agua debajo de ella, toda ella. María se sentó en el piso de piedra fría del sótano, la carta temblando en su mano. Agua. Los desarrolladores Fincas Cumbre Verde no estaban construyendo un resort con campo de golf sin una fuente de agua privada masiva. No podían. No estaban detrás de su pedazo de tierra sin valor. Estaban detrás de lo que había debajo de ella y estaban tratando de robársela por 25.000 euros. La caja fuerte contenía todas las pruebas. Las copias de su suegro de los estudios geológicos originales, las tablas de agua y una opinión legal cuidadosamente documentada que había encargado años atrás de un especialista en derechos de agua, confirmando que el propietario de la parcela 7B controlaba el acuífero. Había estado planeando esto durante 30 años. Había construido una fortaleza para proteger su futuro, el futuro de sus nietos. La ira la golpeó primero, una rabia blanca y caliente. Estas personas, esta compañía sin rostro, la habían mirado y visto una marca fácil, una viuda desesperada que podrían aplastar. La habían subestimado a su suegro. Fue de vuelta al señor Fernández al día siguiente y colocó el contenido de la caja fuerte sobre su escritorio. Él leyó los documentos, sus ojos ampliándose. Se quitó las gafas y las limpió lentamente, una sonrisa genuina y amplia extendiéndose por su rostro. «Tomás, magnífico bastardo», susurró para sí mismo. Luego la miró. «María, esto cambia todo. Esta ya no es una pelea defensiva. Esto es apalancamiento. No tenemos que solo decirles que no. Podemos establecer nuestros propios términos». Los siguientes meses fueron un curso intensivo en un mundo que nunca supo que existía, un mundo de abogados, informes de hidrología y negociaciones corporativas. El señor Fernández fue su guía, su general. Contrató a un abogado especializado en derechos de agua de Madrid con una porción del dinero de la caja. María aprendió palabras como derechos ribereños y permisos de extracción comercial. La batalla fue silenciosa, luchada con cartas certificadas y presentaciones legales, no con puños. Los meses siguientes a la presentación de los documentos del acuífero fueron de negociaciones tensas y silenciosas. Fincas Cumbre Verde intentó desafiar la validez de los estudios geológicos de Tomás. Contrataron sus propios expertos, enviaron cartas amenazantes, trataron de enterrar a María en papeleo legal. Pero el señor Fernández y el abogado especializado de Madrid que habían contratado estaban preparados. Cada documento que presentaban era impecable. Cada argumento que construían era sólido como piedra. La batalla era abstracta, librada en salas de conferencias y oficinas legales, pero María sentía su peso cada día. Era una guerra de desgaste, y sabían que eventualmente tendrían que sentarse cara a cara. La llamada llegó un martes lluvioso de otoño. El señor Fernández la contactó en el pueblo. Solicitaron una reunión. Quieren hablar directamente contigo. Su voz era neutral, pero María detectó algo debajo. Anticipación. Esto era lo que habían estado esperando. El momento en que los desarrolladores finalmente reconocerían que no podían simplemente aplastarla. La reunión estaba programada para el viernes. María pasó esos días trabajando en el barracón con una intensidad casi frenética. Lijó las últimas tablas del piso de la cocina hasta que sus manos sangraron. Era su forma de prepararse, de recordarse quién era ahora. No era la mujer desesperada en los escalones de la casa embargada. Era alguien que construía cosas con sus propias manos. El viernes se vistió con su ropa de trabajo limpia. No tenía trajes, no tenía ropa elegante. Tenía sus botas de trabajo, sus jeans más nuevos, su camisa de franela sin manchas de pintura. Cuando entró a la oficina del señor Fernández, encontró a dos hombres esperando. Eran exactamente como los había imaginado. Trajes caros, corbatas de seda,
relojes que probablemente costaban más que todo el dinero que Tomás había ahorrado. Maletines de cuero descansaban a sus pies, olían a colonia cara y a la confianza ciega del dinero corporativo. Se veían incómodos en la oficina antigua y polvorienta, como peces tropicales en un estanque de montaña. El abogado principal era un hombre de mediana edad con cabello perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se presentó como el señor Valverde, representante legal de Fincas Cumbre Verde. Su compañero era más joven, nervioso, tomando notas en una tableta digital. El señor Valverde comenzó con un discurso preparado sobre colaboración, sobre cómo Fincas Cumbre Verde valoraba a la comunidad local, sobre su visión de desarrollo sostenible que beneficiaría a todos. Sus palabras eran suaves como aceite, pulidas por años de práctica. María no dijo nada. Solo se sentó con las manos sobre la mesa, observándolo. El señor Fernández a su lado permanecía igualmente silencioso, dejando que el hombre hablara hasta que se quedara sin script. Después de 10 minutos de palabrería corporativa, el señor Valverde finalmente llegó al punto. Abrió su maletín con un clic deliberado y sacó un sobre grueso. Lo deslizó sobre el escritorio de caoba hacia María con el tipo de gesto casual que probablemente había practicado en un espejo. La señora Vega, Fincas Cumbre Verde, reconoce que ha habido malentendidos respecto al valor de su propiedad. Su sonrisa se amplió ligeramente. Estamos preparados para hacer una oferta generosa, muy generosa, que refleje el verdadero potencial de la parcela 7B, 250.000 euros por la propiedad completa, incluyendo todos los derechos subsuperficiales. El silencio que siguió fue pesado. 250.000 euros. Era un número que hace un año habría parecido de otro universo, imposible, abstracto como un sueño. Era suficiente para comprar una casa real en cualquier ciudad. Era suficiente para que sus hijos fueran a la universidad sin preocupaciones. Era suficiente para desaparecer, para recomenzar en cualquier lugar de Europa, para nunca más tener que cortar leña o acarrear agua. El joven asistente dejó de escribir, mirándola expectante. El señor Valverde se recostó en su silla confiado. Su lenguaje corporal gritaba: «Ya ganamos. Solo falta que ella firme». Habían calculado mal. Habían visto una viuda desesperada con 4 hijos y pensaron que cualquier número con muchos ceros sería suficiente. El señor Valverde añadió, su voz tomando un tono de falsa camaradería: «Y naturalmente, como muestra de buena fe, retiraríamos inmediatamente todas nuestras peticiones ante el condado. Los procedimientos administrativos se cerrarían hoy mismo». Era la zanahoria y el garrote presentados en un solo paquete elegante. «Tomen nuestro dinero o continúen enfrentando nuestra maquinaria legal». María miró el sobre. No lo tocó. Luego miró al señor Valverde directamente a los ojos. «No», dijo. Su voz era tranquila, firme, sin vacilación. Una sola palabra que cayó en la habitación como una piedra en agua quieta. Los dos hombres parpadearon. Claramente no esperaban un rechazo tan directo e inmediato. La sonrisa del señor Valverde vaciló, sus músculos faciales luchando por mantener la máscara profesional. «Perdón, disculpe». Su tono ahora tenía un filo. «La respuesta es no. No voy a vender la tierra. No voy a vender los derechos de agua». María empujó el sobre de vuelta hacia él sin abrirlo. Luego sacó su propio sobre, uno más delgado, más modesto, pero infinitamente más peligroso. Era la contrapropuesta que ella y el señor Fernández habían trabajado durante semanas. Lo deslizó hacia el centro de la mesa. «Pero tengo una propuesta diferente». El señor Valverde la miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma alienígena. Este no era el guión que esperaba. María mantuvo su voz calmada, profesional. «Les arrendaré acceso a servicios públicos. Pueden pasar sus tuberías por un corredor específico en el borde este de mi propiedad. 1,5 metros de ancho, claramente demarcado». Hizo una pausa, dejando que cada palabra se asentara. «A cambio, pagarán una tarifa anual de arrendamiento de 12.000 euros, indexada a la inflación». El joven asistente ahora escribía frenéticamente. El señor Valverde había dejado de sonreír por completo.
Financiarán completamente, a su costo, la perforación e instalación de un sistema de pozo y bomba de grado comercial en mi propiedad. Ese pozo permanecerá bajo mi propiedad y control absoluto. María respiró profundo. Conectarán mi residencia a la red eléctrica regional. Todo el cableado, postes, transformadores, sin costo para mí. El señor Fernández sacó documentos adicionales de su propio maletín, colocándolos metódicamente sobre la mesa. Mapas, estudios de impacto, propuestas de servidumbre legalmente vinculantes. Todo perfectamente preparado. María continuó. Y finalmente, establecerán un fideicomiso comunitario perpetuo, administrado por una junta local de 5 miembros elegidos por los residentes de este municipio. El fideicomiso garantizará que los ciudadanos de este pueblo tengan acceso prioritario al agua a tarifas subsidiadas. Para siempre, no negociable. El silencio que siguió fue absoluto. El señor Valverde miró la propuesta como si fuera una serpiente venenosa. Su compañero había dejado de escribir, mirando alternativamente a su jefe y a María con expresión de shock. Esto es inaceptable, finalmente dijo el señor Valverde, su voz perdiendo toda pretensión de cordialidad. ¿Se da cuenta de lo que está rechazando? $250,000, la mayoría de las personas en su situación. ¿En mi situación? María lo interrumpió, su voz aún calmada pero con un filo de acero. ¿Se refiere a una mujer que construyó un hogar con sus propias manos? ¿Una mujer que conoce cada centímetro de su tierra? ¿Una mujer que entiende exactamente lo que ustedes necesitan y exactamente cuánto vale? Se inclinó levemente hacia adelante. Ustedes invirtieron millones en este proyecto. Compraron docenas de parcelas. Contrataron arquitectos, ingenieros, todo dependiendo del acceso al agua que está bajo mi tierra. Si rechazan mi propuesta, su proyecto muere. Tendrán que vender todo a pérdida o comenzar desde cero en otra ubicación, lo que les costará años y millones adicionales. María se recostó. Mi oferta es económicamente la opción más inteligente que tienen, y lo saben. El señor Valverde cerró su maletín con un chasquido seco. Se puso de pie, su rostro rojo de ira contenida. Necesitaremos tiempo para considerar esto. Su voz era tensa. Tendrán 2 semanas, dijo el señor Fernández, hablando por primera vez. Después de eso, la oferta se retira y litigaremos esto durante años si es necesario. Los 2 hombres salieron sin despedirse, sus pasos resonando fuerte en el pasillo de madera vieja. Cuando la puerta se cerró, María sintió que sus manos finalmente comenzaban a temblar. Había apostado todo en esta jugada. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de la vida de María. El señor Fernández le aseguró que habían hecho todo correctamente, que la propuesta era sólida, que los desarrolladores no tenían mejor opción, pero la incertidumbre era una presencia constante, un peso en su pecho que no desaparecía ni cuando dormía. Se refugió en el trabajo físico, como siempre hacía cuando la ansiedad amenazaba con abrumarla. El barracón se había convertido en algo más que un refugio. Era un testamento de su terquedad, su voluntad de construir algo real del óxido y el abandono. Había comenzado a construir las paredes interiores que dividirían el vasto espacio en habitaciones reales. Compró madera de pino en el aserradero local con crédito que Jorge había arreglado para ella. Pasaba días enteros cortando, midiendo, encajando las piezas como un rompecabezas tridimensional. El trabajo era meticuloso, agotador, pero había una belleza en ver cómo las paredes tomaban forma, cómo los espacios vacíos se transformaban en habitaciones con propósito. Una para ella, una más grande para los 4 niños, con literas que estaba planeando construir. Un baño pequeño donde eventualmente instalaría plomería real si todo salía bien. Una cocina con espacio para una mesa, donde podrían comer juntos como familia. Jorge venía después de cerrar su ferretería, trayendo herramientas que María no podía permitirse comprar. Le enseñaba técnicas que solo se aprenden con décadas de experiencia. Cómo cortar ángulos perfectos para las esquinas, cómo usar un nivel láser,
cómo asegurar las vigas para que las paredes fueran lo suficientemente fuertes para soportar el peso eventual de estantes y armarios. «Mi abuelo me enseñó que una casa se construye 2 veces», le dijo una tarde mientras trabajaban en el marco de lo que sería la cocina. «Primero en tu cabeza, con visión y planificación, luego con tus manos, con sudor y precisión». María entendía. Había estado construyendo esta casa en su cabeza desde el día que abrió ese sobre Manila en la estación de autobuses. Don Ramón, el electricista jubilado, apareció sin previo aviso un sábado por la mañana. «He estado pensando en tu situación», dijo sin preámbulo. «Si los desarrolladores aceptan tu propuesta, tendrás electricidad real. Necesitas preparar el cableado interno ahora, antes de cerrar las paredes». Pasó 3 días enseñándole los fundamentos de cableado residencial, cómo tender los cables de manera segura, cómo instalar cajas de conexión, cómo planificar circuitos para que cada habitación tuviera suficiente energía. María tomaba notas frenéticas en un cuaderno, dibujando diagramas, haciendo preguntas. No le cobró nada. «Cuando tus hijos estén aquí y enciendas la luz por primera vez», dijo cuando terminó, «piensa en mí. Eso es suficiente pago». La comunidad del pueblo se había movilizado de maneras que María nunca anticipó. La señora Beatriz trajo cortinas viejas pero hermosas que había cosido décadas atrás. «Mis ventanas ya no las necesitan, las tuyas sí». Un hombre que María nunca había conocido dejó un calentador de agua usado pero funcional en la puerta del barracón con una nota: «Para cuando tengas plomería. Antonio». Un adolescente del pueblo, hijo de un amigo de Jorge, llegó ofreciendo ayuda con el trabajo pesado a cambio de que María le enseñara matemáticas para su examen de ingreso a la universidad. Pasaron tardes completas, ella explicando álgebra en un cuaderno mientras él mezclaba cemento para los cimientos del baño. Pero por las noches, cuando todos se iban y María se quedaba sola con el crujido del metal del barracón enfriándose y el silencio del bosque, la duda la visitaba. ¿Había sido demasiado codiciosa? ¿Demasiado terca? 250.000 euros habrían resuelto todos sus problemas inmediatos. Podría haber comprado una casa real, con paredes que no fueran de metal oxidado, con electricidad que no dependiera de un generador ruidoso. Sus hijos podrían haber tenido habitaciones con calefacción central y agua caliente de inmediato. En esos momentos oscuros sacaba la carta de Tomás del diario de cuero. Releía sus palabras a la luz de una linterna hasta que las memorizaba. «Lo que tienes aquí es más valioso que su resort, solo tienes que encontrarlo». Llamaba a Lucas cada 2 días desde el teléfono público. Le contaba sobre el progreso, sobre las paredes nuevas, sobre la gente del pueblo que los estaba ayudando. Él le contaba sobre sus hermanos, sobre cómo Carmen ayudaba a los gemelos con la tarea, sobre cómo todos marcaban los días en un calendario improvisado, contando hacia el momento en que pudieran estar juntos de nuevo. «Mamá, ¿va a funcionar?», preguntó una noche, su voz sonando más joven de lo que era. «¿Podremos realmente estar juntos?». «Sí», dijo María, con más convicción de la que sentía. «Va a funcionar. Tiene que funcionar». Porque la alternativa era impensable. La alternativa era rendirse después de haber llegado tan lejos. Al 10º día de espera, María estaba en el techo del barracón, reemplazando secciones oxidadas con láminas de metal nuevas, cuando escuchó un vehículo aproximándose por el camino de tierra. Su corazón se aceleró, bajó rápidamente, sus botas resbalando en la superficie curva. Era el coche del señor Fernández. Él salió lentamente, su rostro serio, indescifrable. María sintió que sus piernas se volvían de plomo. Durante un momento infinito solo se miraron. Luego, lentamente, el señor Fernández sonrió. Una sonrisa genuina, amplia, que transformó su rostro habitualmente serio. «Aceptaron», dijo. «Aceptaron todo». Los siguientes días fueron un torbellino de documentos, firmas y procedimientos legales. El señor Fernández y el abogado de Madrid revisaron cada cláusula del acuerdo final con precisión obsesiva. No había espacio para ambigüedades.
para lagunas legales que los desarrolladores pudieran explotar años después. María firmó hasta que su mano se acalambró. Cada firma era un ladrillo más en la fortaleza legal que protegía su tierra, su agua, el futuro de sus hijos. Los contratos estipulaban timelines específicos. El pozo sería perforado en un plazo de 4 semanas, la electricidad conectada en 6. El fideicomiso comunitario se establecería antes del inicio de cualquier construcción en el resort. La firma final ocurrió en una oficina notarial en León, no en el pueblo. Fincas Cumbre Verde había insistido en un territorio neutral. María entró al edificio moderno y vidriado, sintiéndose completamente fuera de lugar, con sus botas de trabajo y su camisa de flanela entre abogados en trajes oscuros. Pero cuando se sentó a la mesa larga de conferencias, cuando tomó la pluma y firmó su nombre junto al representante legal de la corporación, sintió algo que no había sentido en años: control verdadero sobre su destino. El señor Valverde no estaba presente. Había enviado a un subordinado, un hombre más joven que apenas hacía contacto visual. Firmó mecánicamente, sin palabras, sin reconocimiento. Para él, esto era una derrota humillante. Para María, era victoria. Esa noche, de regreso en el barracón, María se permitió llorar por primera vez desde la firma. No de tristeza, sino de alivio tan profundo que le dolía físicamente. Se sentó en el suelo de hormigón frío, rodeada de paredes a medio construir y herramientas esparcidas, y sollozó hasta que no le quedaron lágrimas. Había apostado todo y había ganado, no de la manera que la mayoría de la gente entendería como victoria. No había caminado con un cheque de $250,000, pero había mantenido su tierra, había asegurado el futuro de sus hijos, había protegido a su comunidad, había construido algo que nadie podría quitarle, y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. La perforación del pozo comenzó 3 semanas después, exactamente según el cronograma. María observó las máquinas enormes llegar, equipos especializados con brocas industriales que parecían instrumentos de ciencia ficción. El equipo técnico instaló campamento temporal cerca del barracón. Durante 5 días, el ruido de las brocas perforando piedra y tierra resonó a través del bosque como un trueno constante. Los animales desaparecieron, el silencio habitual de la montaña roto por el rugido mecánico, pero María no se quejó. Cada metro perforado era un metro más cerca de tener agua corriente real, de poder ducharse sin calentar agua en la estufa, de poder cocinar sin depender de garrafas de propano. El 5.º día, un grito emocionado del capataz hizo que todos corrieran. Habían alcanzado el acuífero. El agua que brotó era exactamente como Tomás había descrito en su carta: cristalina, tan pura que parecía luz líquida cuando la atrapaba el sol. El geólogo hidrólogo de la compañía tomó muestras, hizo pruebas con equipos portátiles. Finalmente miró a María con expresión de asombro genuino. Su suegro no exageraba. Esto es agua de manantial de calidad excepcional, probablemente la mejor en toda esta región. Instalaron la bomba, un sistema sofisticado con filtros y tanques de presión. María observó cada paso, haciendo preguntas, aprendiendo cómo funcionaba todo por si algún día necesitaba hacer reparaciones ella misma. La compañía eléctrica llegó 2 semanas después. María observó a los trabajadores instalar el poste de energía en el borde de su propiedad, tender los cables gruesos a través de los árboles, conectar el transformador. Durante 3 días, hombres con cascos amarillos treparon postes y tendieron líneas. Instalaron el medidor en la pared exterior del barracón, una caja gris con números digitales que de repente hacían que toda la estructura pareciera menos provisional, más permanente. El electricista jefe revisó el cableado interno que María y don Ramón habían instalado. Asintió con aprobación. Trabajo limpio. Quien hizo esto sabía lo que hacía. El día que conectaron la energía, María estaba sola. Había pedido específicamente estar sola para este momento. Necesitaba procesarlo sin espectadores, sin tener que actuar fuerte para nadie más. El electricista le explicó el panel de control, cómo funcionaban los interruptores, qué hacer en caso de sobrecarga.
Luego, con una sonrisa amable, le dio privacidad. María se quedó parada frente al interruptor principal junto a la puerta. Era un simple interruptor de palanca, nada especial, pero en ese momento parecía el objeto más significativo del mundo. Representaba meses de lucha, de negociación, de negarse a ser intimidada. Representaba la visión de Tomás hecha realidad 30 años después de que la concibiera. Respiró profundo y lo encendió. Por un momento no pasó nada. Luego, como un amanecer instantáneo, el interior entero del barracón se inundó de luz. No la luz temblorosa y amarillenta del generador, no el resplandor tenue de linternas y velas. Luz eléctrica real, constante, brillante, limpia. Las bombillas que había instalado en el techo proyectaban círculos perfectos de iluminación. Los espacios oscuros desaparecieron. Cada esquina del vasto espacio curvo se volvió visible. Las paredes que había construido, los marcos de las habitaciones, las herramientas ordenadas, todo brillaba bajo la luz artificial. El barracón ya no era una cueva oscura de metal. Era un espacio habitable, un hogar real. María se quedó parada en el centro, girando lentamente, observando cómo la luz transformaba todo. Podía ver los detalles ahora. La veta de la madera en las vigas que había instalado, las líneas rectas de su cableado corriendo por el techo, el brillo de las ventanas nuevas. Este lugar que había sido una cáscara oxidada y abandonada se había convertido en algo sólido, real, lleno de posibilidad. Había luz. Había agua corriente esperando ser conectada a la plomería que instalaría. Había electricidad para calentar las habitaciones en invierno. Ya no era supervivencia, era vida. Por primera vez, desde que su esposo murió, desde que perdió la casa, María sintió algo cercano a la paz verdadera. No era felicidad perfecta, todavía no tenía a sus hijos con ella, pero era esperanza sólida, construida sobre cimientos que nadie podría destruir. Mientras los abogados negociaban detalles contractuales durante las semanas siguientes, María continuó su trabajo en el barracón. La batalla legal parecía ocurrir en otro universo, abstracta y distante. El trabajo físico era concreto, inmediato, real. Era lo que la mantenía cuerda. Compró un pequeño generador usado con parte del dinero de los frascos. Le dio energía para luces y herramientas eléctricas. Se enseñó a sí misma cómo enmarcar paredes interiores, cómo tender cableado eléctrico básico, cómo instalar aislamiento térmico entre las láminas de metal y las nuevas paredes de madera. Pasaba horas viendo videos en línea en la pequeña biblioteca del pueblo, tomando notas en un cuaderno gastado. Leía manuales de construcción hasta que las palabras se volvían borrosas. Jorge de la ferretería se convirtió en su mentor no oficial. Le enseñó a leer niveles, a cortar ángulos precisos, a elegir las herramientas correctas para cada trabajo. A veces venía después de cerrar su tienda y trabajaba con ella durante 1 hora o 2, sus manos viejas y expertas, mostrándole técnicas que ningún video podría enseñar. «Mi abuelo construyó la mitad de este pueblo», le dijo una tarde mientras lijaban juntos las tablas para el piso. «Me enseñó que una casa no es solo paredes y techo, es testimonio, es prueba de que estuviste aquí». María entendió lo que quería decir. Cada clavo que martillaba, cada tabla que colocaba, era una declaración. «Estoy aquí, existo, construyo». La comunidad del pueblo comenzó a involucrarse de maneras que María nunca pidió, pero que la conmovieron profundamente. Un electricista jubilado llamado Don Ramón apareció una mañana con su caja de herramientas. «Jorge me dijo que estabas haciendo el cableado tú misma», dijo sin ceremonias. «Eso es admirable, pero también peligroso. Déjame revisar tu trabajo». Pasó 3 días enseñándole a conectar correctamente a tierra el sistema, a instalar el panel de circuitos, a hacerlo todo de acuerdo al código. No le cobró nada. «Págamelo siendo cuidadosa», dijo cuando terminó. Una mujer llamada señora Beatriz apareció con una caja llena de platos, ollas, sartenes, utensilios de cocina. «Mis hijos se fueron hace años. Estas cosas solo juntan polvo en mi casa». Sus ojos brillaban con algo más que generosidad simple. Era solidaridad.
Jorge le permitió usar su taller para construir los gabinetes de cocina. Le prestó sus herramientas más finas, sus abrazaderas, su sierra de mesa. «El taller está vacío por las noches», dijo encogiéndose de hombros. «Mejor que alguien lo use». María trabajaba allí después del anochecer, el aserrín flotando en el aire bajo las luces fluorescentes. Construyó gabinetes simples pero sólidos, con puertas que cerraban suavemente y estantes nivelados perfectamente. No eran perfectos. Podías ver las marcas de sus herramientas, la evidencia de su aprendizaje, pero eran suyos. El punto de inflexión final en la batalla legal llegó a mediados de invierno. Los abogados de Fincas Cumbre Verde finalmente aceptaron todos los términos, firmaron los documentos, establecieron el fideicomiso comunitario, acordaron financiar el pozo y la conexión eléctrica. La perforación del pozo comenzó una semana después. María observó las máquinas masivas llegar, abriéndose camino por el sendero del bosque que ahora conocía íntimamente. Durante 2 semanas, el ruido de las brocas resonó a través de las montañas. Cuando finalmente alcanzaron el acuífero, el agua que brotó era cristalina, tan pura que parecía luz líquida. El técnico hidrólogo quedó en silencio por un largo momento, luego silbó suavemente. Su suegro tenía razón. Esto es agua de manantial prístina, probablemente la mejor de toda la región. La compañía eléctrica llegó 3 días después. Instalaron un poste, tendieron líneas, conectaron el medidor. El día que María giró el interruptor junto a la puerta del barracón por primera vez, todo el espacio se inundó de luz eléctrica real, constante, brillante. No era la luz temblorosa del generador, era poder real, era civilización. María se quedó parada en el centro de su hogar, mirando las paredes que había construido, el piso que había instalado, las ventanas que había enmarcado, todo bañado en luz limpia y brillante. Y por primera vez desde que su esposo murió, lloró lágrimas de alivio puro. Ese verano finalmente fue a los tribunales por sus hijos. Había esperado este día durante meses, preparándose legal y emocionalmente. Pero cuando llegó el momento, descubrió que no estaba sola. El señor Fernández la acompañó, por supuesto, pero también vinieron Jorge de la ferretería, don Ramón el electricista, la señora Beatriz, el dueño del mercado, la bibliotecaria. Media docena de personas del pueblo llenaron las bancas de la sala del tribunal. No eran solo testigos de carácter, eran evidencia viviente de lo que María había construido, una comunidad, un hogar, una vida. La jueza era una mujer de mediana edad con gafas y expresión seria. Leyó el expediente de María con atención meticulosa. Miró las fotografías del barracón transformado, las paredes interiores, la cocina funcional, las habitaciones preparadas para los niños. Leyó las cartas de apoyo de los residentes del pueblo. Revisó los documentos financieros mostrando el ingreso estable del arrendamiento de agua. Luego levantó la vista y miró a María directamente. «Señora Vega», dijo, su voz neutral pero no fría. «El tribunal ha revisado su petición de tutela completa de sus 4 hijos menores». El corazón de María latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían escucharlo. Lucas estaba sentado a su lado, ahora de 17 años, alto y serio con su mejor camisa. Carmen tenía 14, sentada muy derecha, tratando de parecer madura. Los gemelos Diego y Ana, ahora de 10 años, se aferraban a las manos del otro. «Este tribunal encuentra que usted ha demostrado no solo la capacidad material de proveer para sus hijos, sino también el compromiso emocional y la estabilidad comunitaria necesarios para su bienestar». La jueza hizo una pausa y María sintió que el mundo entero se detenía. Se concede la tutela completa. Sus hijos serán entregados a su custodia de inmediato. Por un momento, María no pudo moverse. Las palabras tardaron un segundo en registrarse realmente. Luego Lucas la abrazó, sus brazos largos envolviéndola con fuerza. Carmen se unió, luego los gemelos, todos abrazándose en un nudo apretado en medio de la sala del tribunal. Detrás de ellos podía escuchar aplausos suaves de los residentes del pueblo. El sonido era como lluvia cálida.
El viaje de regreso a las montañas fue el más hermoso de la vida de María. Los niños hablaban todos a la vez, haciéndole preguntas, contándole historias de los meses separados. El paisaje que había parecido tan desolado e intimidante, hacía un año ahora se sentía como territorio familiar, como hogar. Cuando finalmente giraron por el camino de tierra y el barracón apareció a la vista, los niños se quedaron en silencio. Ya no era la estructura oxidada y decrépita de las fotos que María les había enviado. Tenía ventanas nuevas que brillaban al sol de la tarde. Había una puerta de madera sólida con un pequeño porche que María había construido el mes anterior. El humo se rizaba perezosamente de la chimenea. Parecía exactamente lo que era, un hogar. «Lo hiciste, mamá», susurró Lucas, su voz llena de asombro y orgullo. «Nos construiste una casa». «No es una casa, cariño», dijo María, sonriendo mientras estacionaba. «Es un barracón Quonset». «No», dijo Carmen firmemente, bajándose y mirando la estructura con ojos brillantes. «Es un hogar». Se quedaron parados en ese porche esa noche, los 6 juntos por primera vez en casi un año. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas. Los árboles susurraban en la brisa de la tarde. En algún lugar del bosque, un pájaro cantaba su última canción del día. El mundo era tranquilo aquí. El aire era limpio. Tenían todo lo que necesitaban. El dinero que su suegro había dejado todavía estaba allí, la mayor parte en una cuenta bancaria real ahora, un fondo fiduciario cuidadosamente estructurado para la educación y el futuro de los niños. Pero María entendía ahora que la herencia real nunca había sido el dinero. Había sido la tierra, había sido el agua oculta debajo, había sido el barracón oxidado que nadie más quería. Había sido el regalo de una elección difícil. Su suegro Tomás le había enseñado que las cosas más valiosas a menudo están escondidas, enterradas bajo capas de óxido, abandono y desesperación aparente. Le había enseñado que un hogar no es algo que encuentras ya hecho, esperándote. Es algo que construyes con tus propias 2 manos, con sudor y lágrimas y terquedad implacable. Es algo que levantas sobre una base de amor, sobre cimientos que nadie puede quitarte. Y le había enseñado que a veces el mayor acto de amor es dejarle a alguien un rompecabezas, una prueba, sabiendo que son lo suficientemente fuertes para resolverlo. Todo este viaje, desde esa acera fría frente a la casa embargada hasta este porche cálido con sus hijos a su lado, había sido sobre encontrar sus propios cimientos, sobre entender de dónde venía y elegir conscientemente hacia dónde iba. Y lo que María quiere que ustedes entiendan, si han llegado hasta aquí con ella en esta historia, es que sus cimientos son suyos para construir. No importa con qué comiencen, una bolsa de plástico con todo lo que poseen, una escritura de 5 euros por tierra que nadie quiere, un corazón roto y un futuro que parece imposible. Tienen dentro de ustedes la capacidad de construir una vida de significado, propósito y dignidad. Será difícil. Habrá momentos en que quieran rendirse. Habrá noches frías en pisos de hormigón. Habrá decisiones imposibles entre lo fácil y lo correcto. Pero cada clavo que martillen, cada pared que levanten, cada elección difícil que hagan con integridad, los hace más fuertes. Los cimientos se construyen lenta, dolorosamente, en momentos pequeños que nadie más ve, pero son suyos. Nadie puede quitárselos.